Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Cárdenas. El día de hoy hablaremos sobre el tema del Chapo Guzmán, concretamente sobre las declaraciones que ha hecho su primogénita. Estoy hablando de Rosa Isela Guzmán Ortiz. El periodista José Luis Montenegro, el periodista que hizo esta entrevista, estará hoy aquí en el estudio de Punto Cero. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Seguimos en Punto Cero. El día de hoy platicamos sobre la entrevista de la hija del Chapo Guzmán, la entrevista de Rosa Isela Guzmán Ortiz al periódico The Guardian. Nos acompaña el periodista que hizo esta entrevista, que estuvo haciendo toda esta investigación y el reportaje publicado en un medio tan prestigioso como es el diario inglés The Guardian. Orgullosamente, también ex colaborador aquí en Noticias MBS. José Luis Montenegro, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, gracias por la invitación. Es un gustazo verte, un honor tenerte en este espacio, de verdad. Y antes de comenzar con la plática, lo reitero, te lo he dicho en la radio, te lo digo aquí también en la tele, en las redes. Felicidades por la entrevista y escúchenme bien, no hay que perderle el ojo aquí a este señor. Gracias, Luis. Tiene 24 años de edad y acaba de publicar en The Guardian y está publicando con una entrevista con la hija del Chapo Guzmán. Oye, bueno, felicidades, José Gracias, Luis. Cuéntanos, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo localizaste a la hija del Chapo Guzmán? Todo surgió a raíz de la publicación del libro Narco Juniors. Se publicó en marzo de 2015 y ella me contacta. Ella es la que me busca a mí. Muchos medios mexicanos han dicho que yo la busqué a ella. Yo ni siquiera tenía conocimiento de que Joaquín tenía una hija mayor, ¿no? En este caso la primogénita de 39 años. ¿Cuántos hijos son conocidos? Porque estaba platicando con algunas personas que decían que puede tener hasta 18 hijos. Tiene muchos. Yo conocidos, así como Iván Archibaldo. Sería como Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio Guzmán, Giselle, Rosa Isela hasta apenas ahorita, César, las gemelas, y hay otro que se llama también Archibaldo, que vive en Estados Unidos. O sea, de conocidos, 10. Son, exactamente, más o menos 10. Pero el contacto se da a raíz de la publicación del libro, como te comento, y ella me busca a través de esta red social de Facebook, de la página, del fanpage, pues, del Narco Juniors. Y me dice, bueno, si quieres saber algo del crimen organizado, ¿por qué no me lo preguntas a mí personalmente? Okay. Y yo dije, bueno, ¿tú quién eres? Se presenta como la hija de Joaquín Guzmán Loera. Entro a su cuenta de Facebook y aparece una imagen donde decía, papito, eres mi héroe. Y era como un collage donde aparecía un oso de peluche, aparecía ella y aparecía Joaquín el Chapo Guzmán, ¿no? Entonces, bien a bien, yo dudé un poco de su veracidad hasta que me contacta vía telefónica y podemos sostener varias conversaciones. Posteriormente vendría la comprobación de todos estos documentos que tienen en su poder The Guardian y que han sido publicados en diversos medios de comunicación. Y bueno, es una historia tan importante, las declaraciones son tan contundentes porque acusa al gobierno mexicano, acusa de tener un pacto con su papá. Es decir, hay un sinfín de declaraciones que ella hace que después se vendría retractando. Fíjate que siempre nos pasa como periodistas, como reporteros, empiezas una historia y de pronto sientes que la fuente no es fiable. Me dices, te contacta por teléfono, te metes a su página de Facebook. ¿En qué momento te diste cuenta si es la hija del Chapo? El nombre decía Rosa Isela Guzmán, decía Rosa Guzmán nada más. Dije, bueno, tiene, aunque sea el apellido, ¿no? Por lógica. Que lo podría falsificar. Lo podría falsificar, por supuesto, ¿no? Siguió posteriormente las llamadas telefónicas y se pactaría un encuentro. Y yo dije, bueno, en este encuentro que se dio en California, en Estados Unidos, dije, voy a ver si es ella. El parecido, las fotos no le hacen justicia, el parecido en persona es impresionante con Joaquín Guzmán Loera. Es impresionante, es igual de baja estatura. Yo te lo diría al revés, las fotos le hacen justicia. Si se parece al Chapo, las fotos le hacen justicia, bueno, porque no se ve tan así. Pero se parece muchísimo, ¿no? Entonces, llegó vestida bien, portando... A ver si tenemos por ahí una foto de Rosa Isela y la podemos ver en pantalla. Y ahorita portando un reloj Rolex en la mano izquierda y con un bolso Louis Vuitton, ¿no? En la otra. Es decir, tenía esta especie de fascinación y tienen esta especie de fascinación por los lujos. Ver, ahí la tenemos. Estas fotos que estamos viendo, hay una que acaba de transmitirse ahí, está sin los lentes. ¿Estas fotos son de sus perfiles de Facebook?
Esas fotos no, esas fotos me las proporcionó a mí para... Eran Sí, exclusivas tuyas. sí, Yo me digo las eran mandó. porque ahorita las tiene todo el mundo. Sí, estas era un poco más joven, de hecho está en uno de sus negocios de salones de belleza. Ajá. Bueno, hay varias fotografías en las que ella me dice, es que yo sí soy la hija del Chapo Guzmán, dame a mí un documento, le dije que pruebe que eres la hija de Joaquín Guzmán Loera. El día de la entrevista, lo que ella hizo fue, aquí está mi identificación, y me la arrojó a la mesa de la cafetería en la que estábamos, y era una identificación oficial del INE, ¿no? Donde venía la dirección de Baja California, donde ella estaba, donde había residido en algunos meses antes, o donde tenía también una casa, esa no la publiqué Sí, porque por ella cuestiones de aseguró seguridad, exactamente, inclusive. porque dice Y que ella, privacidad de datos. Ajá. y porque ella dice que ahí vive su mamá. Ok. Entonces, después vino posteriormente la comprobación mediante el acta de nacimiento, el certificado de nacimiento, en la que decía que sí era hija de Archibaldo Guzmán. Entonces, me parece que hubo una serie de sucesos que fueron aconteciendo, y eso no ocurrió en una semana, pasó en meses. Entonces, ella se fue poco a poco adentrando a estas declaraciones porque tenía cierto rencor, cierta indiferencia ante el gobierno, porque lo habrían traicionado a su papá, específicamente el gobierno de Enrique Peña Nieto con estas capturas, ¿no? Vamos a hacer una pausa comercial, si nos permites, José Luis, y al regreso platicamos justamente sobre los puntos que da de la entrevista y también la relación que hay. A nosotros en Noticias MBS, el abogado José Refugio Rodríguez, pues prácticamente nos ha confirmado que sí es la hija del Chapo Claro que Guzmán, tan es la hija del Chapo Guzmán, porque muchos medios lo dicen así, yo creo que ya hay que afirmar lo que es. Dice la supuesta hija, la No, supuesta es la hija. hija Es la hija del Chapo Guzmán y es la primogénita del Chapo. Nos lo dijo el abogado del Chapo en Noticias MBS, lo decía claramente. El Chapo mandó un mensaje a sus familiares por el tema de su hija. Bueno, platicamos al respecto del tema. @ Luis Cárdenas MX, esto es Punto Cero. Hablamos sobre el escándalo en esta chaponovela, luego de las declaraciones fulminantes de Rosa Isela Guzmán Ortiz, la primogénita del Chapo. Estamos con José Luis Montenegro. Seguimos con más, no le cambie. Seguimos en Punto Cero el día de hoy platicando con el periodista José Luis Montenegro en torno a la entrevista con la hija del Chapo Guzmán, con Rosa Isela Guzmán Ortiz. Nos contabas hace un rato, José Luis, cómo había sido el contacto. Y bueno, quisiera preguntarte también el momento. Me decías te preguntaba en qué momento sentiste que ella era realmente la hija del Chapo Guzmán. Y me dices hasta que estuviste frente a frente con ella. ¿Cómo fue Sí. este encuentro? Bueno, el encuentro ocurre, como narré en The Garden, en una cafetería al sur de California, y lo que hace ella es, ahora sí que pitar el claxon, y me dice, ya voy, grita. Entonces yo volteo. Yo estaba Llegando al estacionamiento. Llegando al estacionamiento, yo estaba en la terraza de este lugar, y vaya, la sangre, o sea, se me vuelve la cabeza, ¿no? Es decir, me da escalofríos, y yo dije, bueno, ¿quién es? ¿No? Si es ella, no es ella. Pensé que venía con algún tipo de escolta o venía con alguien más. Pasó con su camioneta Mercedes-Benz, se estacionó, se bajó y me saludó de manera efusiva. ¿Cómo estás? Que no sé qué. Cuando me saluda, pues te digo, traía el Rolex, venía muy bien vestida, venía bien peinada. Entonces, esta apología que se ha hecho del narcotráfico y esta imagen del narco junior que yo he denominado en mi libro, pues claro, era la evidencia clara de que estaba frente a una persona que vivía a costa o a raíz del crimen organizado. Entonces me pareció a mí fascinante poder entrevistar a un personaje como estos en cuestión periodística, porque no sabía cuántas revelaciones iba a hacer y vimos el impacto que tuvo, ¿no? Entonces me parece muy, muy acertado. Cuando va contigo, ella ya había sido investigada por el gobierno norteamericano, concretamente por el Departamento del Tesoro, tengo entendido, ¿no? Sí, había sido investigada porque el nivel de vida que ella tenía era muy alto. Y el nivel de vida era muy alto comparado con la profesión a la que se dedicaba o se dedica. Es decir, Ella un estilista o una persona que tiene negocios de salones de belleza, barberías. No podría tener una casa de $1 millón. También, ¿no? Sí, no podría tener una casa de $1 millón, ¿no? Wow. Entonces me parece que esa multa que le impuso el gobierno, en específico el FBI, fue de $50,000. Ella lo narra así y lo pudimos comprobar con The Guardian también. Y fue una especie de decir, bueno, yo tengo autolavados, tengo fuentes de soda, tengo estéticas,
pero todo es por fruto de mi trabajo, ¿no? Es decir, era una especie hasta de cinismo de su parte, decir que ella había trabajado y había tenido muchas oportunidades. También corroboramos que estudió efectivamente barbería y cosmetología en una escuela de Riverside, en California. Entonces, hay muchos datos que nos fueron orillando y nos iban llevando una pista tras otra pista. Entonces, era excitante saber qué es lo que nos íbamos a encontrar más adelante con esta mujer que se decía que era la hija del Chapo, y hoy se confirma con todas las pruebas y con lo que han dicho los abogados, los mensajes que manda incluso el Chapo, que pronto se revelarán, que se trata efectivamente de la primogénita de Guzmán Loera. Sí, claro, ella fue la primera hija porque Guzmán, lo has narrado, nos lo has dicho muchas veces, tuvo un amorío, su primer amor serio que produjo un hijo fue con una maestra de Jalisco, ¿no? Sí, que es la mamá de Rosa Isela. A los 18 años, ella lo narra así. Joaquín habría tenido un romance con una maestra de Jalisco, la maestra de Jalisco de nombre María Ortiz, tendría 23 años más o menos, según narra Rosa Isela. Se conocieron y de ahí surge ahora sí que este encuentro. Y evidentemente Rosa sí ha tenido contacto Rosa Isela con Joaquín, con el Chapo Guzmán. Totalmente. Ella lo visitó justamente antes de su última fuga del penal del Altiplano. Entró con papeles falsos. Ella asegura que los papeles falsos los gestionó el abogado Óscar Gómez Núñez, quien también ya se encuentra recluido y quien fue catalogado por las autoridades como la cabeza maestra o el genio detrás de toda esta operación que se logró en esta evasión de máxima seguridad del penal del Altiplano. Entonces me parece que todas las piezas traen muy bien la película, ¿sabes? Trae muy bien narrada todas las cuestiones de la historia del narcotráfico en México, la primera fuga de su papá, las capturas, el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, es decir, trae todos los conocimientos de lo que ha ocurrido en los últimos años porque ella ha estado muy de cerca de Guzmán Loera. Oye, mira, después de que habla contigo, me llama la atención algo que platicaremos en el siguiente espacio, en el siguiente bloque, porque dicen que todo esto es una estrategia mediática, como si las declaraciones de ella le ayudaran a alguien, porque creo yo, ahorita lo platicamos, pero creo yo que no le ayudan absolutamente a nadie. Son fuertes, son contundentes, son periodísticamente oro. Sí. Pero a la estrategia no ayuda para nada. No ayuda para nada porque todo está grabado y es una evidencia que podría perjudicarle directamente al Chapo y a ella legalmente en Estados Unidos, ¿no? Es decir, al confirmar o al afirmar que tiene pruebas donde el Chapo financió campañas de altos políticos, donde tenían un acuerdo el gobierno o los gobiernos anteriores, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con Guzmán Loera, es muy delicado, más bien. Yo he dicho en varias ocasiones que si ella tiene las pruebas, pues debería demostrarlas, ¿no? Han reproducido los medios que yo mandé a decir que las autoridades digan, que manden a citar a Rosa Isela Guzmán, pero más bien es que ella muestre las pruebas a la opinión pública. Salimos a la calle con la opinión pública y esto fue lo que dijo al respecto de si tu entrevista había sido o no una parte de una estrategia mediática. Vamos a verlo y lo comentamos. ¿Te parece? Vamos a verlo. Pues eso sí, quién sabe, ¿eh? La verdad que solamente ellos saben. Claro, por supuesto. Yo pienso que eso es plan para que sea como una tipo víctima. Lo único que leí es que dice ella que no... Ahorita acabo de leer que ella no declaró nada. Sí, yo creo que sí. La verdad, presentarse ante los medios a dar una declaración después de que su papá fue, yo creo que sí, viene algún tipo de complot por parte de los políticos. Yo creo que sí tuvo que ver en las campañas de Peña Nieto y que, pues no sé, o sea, sí fue algo, una estrategia, no lo pensó solita, algo pasó ahí. Lo que dijo, a su vez, está protegiendo a demás personas involucradas, o sea, está echando la culpa, está recibiendo las balas para que no le caigan a otras personas. Mira, ya no sabe uno la verdad ni qué creer. Yo creo que nada más son distracciones, honestamente, para darle más vueltas al asunto y que la gente no esté pues pensando en otra cosa nada más, ¿no? Vaya, hay un impacto porque todos los que le preguntamos, todo el mundo sabía sobre el tema exactamente, están metidos en este asunto, es el Chapo Guzmán y hay quien dice sí, es una estrategia mediática, pero me llama mucho la atención, José Luis, un señor que dice por ahí, no, pues ella ya dijo que no dijo nada. Claro. Y esto sucedió con Adela Micha, ¿no? Sí, se contradice de los dichos que ya había emitido y que se encuentran grabados. Me parece que no hubo una estrategia mediática porque eso me implicaría a mí como partícipe de algún tipo de acuerdo, de algún tipo de negociación que para llevar a cabo o para transmitir un mensaje. Me parece que todo ocurre
en un viernes, donde The Guardian y yo salimos publicando este artículo a las 7 de la mañana hora Nueva York, 6 de la mañana hora México, y resulta que en ese mismo día, por casualidad, y los hechos así fueron sucediendo, Luis. Los abogados hacen la huelga de hambre. Una huelga de hambre donde dicen, tenemos una lista de funcionarios donde... Eso sería lo más estúpido. O sea, si ellos dicen qué funcionarios recibieron dinero, ¿qué vas a negociar con Estados Unidos? Exactamente. ¿Qué vas a negociar con Estados Unidos? Absolutamente nada. Vamos a hacer un corte, si me permites, rápidamente, Claro que José Luis, y regresamos con este tema, la entrevista que le das a Adela Micha, que le da Rosa Isela Adela Micha, que es al único medio, aparte de ti, con quien ha hablado, y en donde dice, no, yo no hablé con The Guardian, y tú tienes la grabación en donde evidentemente sí habló contigo. Regresamos con más, @Luis Cárdenas MX. Yo no di ninguna entrevista a nadie, yo estuve platicando con ciertas personas y no hice nada. Me están difamando todo lo que están diciendo. Están contando muchas mentiras. La mayoría de cosas sí son mentiras. No sé, yo ya no voy a hablar de eso. Es mi padre y yo no puedo hablar con su padre cuando quiera, pero todo lo que están diciendo es mentira. Yo a Don Mayo lo respeto, yo no tengo nada contra nadie y es mentira lo que están diciendo. Yo tengo mi familia, mi esposo, mis hijos y me están difamando. Sí, soy hija del señor Guzmán, pero no tengo nada que ver con todo eso. Parte de lo que te dijo Rosa Isela Guzmán un día antes de que se retractara de todo. Sí, ya estaba anticipando que se iba a desdecir de todas estas declaraciones tan contundentes que hizo en entrevista con The Guardian, y me parece delicado porque siento yo que es una especie de presión. Incluso dice, no, yo al señor Mayo lo respeto, ¿no? Entonces hay una especie de miedo. Traicionado. Exacto, cuando dijo que lo había traicionado. Me parece que hay una especie de miedo y de temor a las represalias que pudieran ocurrir con estas declaraciones que le dieron total la vuelta al mundo, ¿no? Entonces me parece muy delicado que ella, primero de una entrevista, que la pacté con ella en persona y después diga, no, ya no di entrevista, y luego yo la grabo y dice, es que me están pidiendo que me retracte. Entonces creo que es parte de esta estrategia más bien legal, no mediática, para que la defensa del Chapo se torne un poco más ligera en esta cárcel de mediana seguridad en Estados Unidos, o que pase, o que purgue alguna condena en México, pero con alguna especie de negociación con el gobierno mexicano. Vamos a hacer un corte comercial, regresamos al último bloque, José Luis, y bueno, pues seguimos platicando en torno a la entrevista y también para que nos adelantes un poco de lo que viene, porque tienes muchos audios, hay muchísima información en torno a este tema, en lugares seguros inclusive ya. Hacemos un corte, ¿te parece? Volvemos. @Luis Cárdenas MX, seguimos con más, es Punto Cero. Seguimos platicando hoy con José Luis Montenegro, el autor de la entrevista con Rosa Isela Guzmán, con la primogénita del Chapo Guzmán. Has movido con tu entrevista, José Luis, muchas aguas, las aguas de la familia del Chapo. Cuando escuchamos a Rosa Isela, pues inclusive recriminarle a Emma Coronel que no habla con su marido, que si era la única mujer, que si pensaba que, bueno, en fin, un tema ahí que tiene que ver con la familia, que también le pega a la defensa porque le afecta a Estados Unidos, le afecta a México, a los gobiernos, el hecho de que pues estas declaraciones salgan a la luz pública, pero no son las únicas, tienes muchas más. Hoy día te encuentras en un, no sé si un impasse, es lo correcto decirlo, pero estamos frente a un asunto en donde tu entrevistada pues parece ser que quiere echarse para atrás, que no sabe el impacto que tuvo, pero tú sigues teniendo mucha información que viene. Sí, hay mucha información que la entrevista que tuve con ella en persona duró alrededor de 3-4 horas y posteriormente ocurrieron o sucedieron llamadas telefónicas vía Skype. Cada una duraba entre 49 o 50 minutos o una hora y media. Entonces hubo muchísimas pláticas. De repente ocurría algo extraordinario o cambiaba el giro de la historia del capo mexicano con los mensajes de Kate del Castillo o la cuestión de la extradición o no la extradición
de que su papá había sido maltratado o de que pudiera padecer algún tipo de embolia o de infarto por estas condiciones aciagas en las que lo tienen o lo tenían ya en el penal del Altiplano. Entonces ella me iba narrando todos estos episodios en una especie de rencor, de rechazo ante las autoridades mexicanas. Hay mucho más, entonces me parece que sí, conforme vayan pasando los días, semanas, vamos a ir revelando un poco más de información respecto a este caso, porque a pesar de que ella se contradiga, las grabaciones ahí están, los dichos siempre fueron grabados. Ella tenía conocimiento de que la entrevista era un acuerdo entre ella y yo, exacto. Ese era un acuerdo entre ella y yo. ¿Ella sabía que iba a salir en The Guardian, por ejemplo? Ella sabía que iba a salir en un medio. Okay. Ella... Incluso hay una grabación donde ella dice: autorizo al periodista José Luis Montenegro a utilizar o a reproducir el uso de mis fotografías y las conversaciones que tuvimos en el medio de su conveniencia. Ella lo dice así. Porque hay que decir, tú hiciste este trabajo freelance de alguna forma, y de ahí, bueno, ya contactaste a los medios que lo publican. Claro, entonces ella siempre estuvo consciente de que había una grabadora de por medio, de que había esta estrategia para tener un reportaje de alto impacto con la hija del Chapo Guzmán, y así sucedía. Antes de irnos, ya nos queda muy poco tiempo, José Luis, ¿te han amenazado? ¿Algún riesgo? Digo, los periodistas siempre estamos metidos en un tema así, pero entrevistaste a la hija del Chapo, hiciste enojar al Chapo, José Luis Montenegro, hiciste enojar al gobierno federal con esta entrevista. Sí. Antes de la publicación del reportaje, Luis, hubo amenazas donde decían que el reportaje que yo había hecho era una basura y, bueno, entre otras palabras un poco más fuertes. Hackearon todas mis cuentas de redes sociales. Antes de que se publicara. Antes de que se publicara. Para mí eso fungió como una especie de presión para que ya sacara el tema. Entonces yo aproveché, ahora que estuve trabajando con The Guardian en Nueva York semanas, a hablar con el Comité para la Protección de Periodistas y con Artículo 19 para dejar constancia de estas amenazas cibernéticas que ocurrieron. Afortunadamente no ha habido otro tipo de amedrentamiento físico o telefónico, pero me parece importante que en el momento preciso en el que se hacen este tipo de actos se denuncien para que no pase a mayores, ¿no? Entonces creo que la visibilidad de este reportaje y el impacto que ha tenido en medios internacionales como mexicanos me da la certeza a mí de que estamos hablando de un tema que le compete a la sociedad mexicana y que necesitan saber. Entonces creo que en ese sentido ha sido un gran trabajo. Un gran trabajo. Es un excelente trabajo. Felicidades, José Luis, por este trabajo. Gracias por el espacio y pues... Al contrario, muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues estamos en comunicación. José Luis Montenegro, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Punto Cero. Gracias por ese trabajo y estamos esperando, pues ansiosos, qué viene en tu carrera, qué viene con las siguientes entregas que imagino estarán muy pronto. Gracias a José Luis Montenegro, gracias a usted que nos honra con su presencia acompañándonos en Punto Cero. Les recuerdo que estamos todos los días de lunes a viernes en punto de la 1 de la tarde en noticiasmbs.com. Pásela bien, descanse, buena noche. Bye bye.